concesión. Sí, no sé si respondo la pregunta. Sergio. Rubén Ramírez Chávez me pregunta, ¿por qué debe otorgarse concesión para extraer agua del mar si esta extracción podría realizarse en la zona no es la misma? ¿Cómo se parece a la...? Israel Rodríguez. En términos económicos, en números, impulsar la creación de plantas desalinizadoras o invertir para reparar y eficientar las redes de distribución, captación, etcétera, ya existentes. Eventualmente, ¿qué es más conveniente para el Estado? Yo creo que aquí hay una cuestión que involucra varios aspectos. En primer lugar, la desalación del agua habría que revisar jurídicamente qué implica, porque la Ley de Aguas Nacionales lo que contempla es el uso, lo que está regulando es el uso del agua, público, urbano, doméstico, minero, agroindustrial, etcétera, no la fuente. Y por otro lado también el énfasis que pone la Ley de Aguas Nacionales es si hay una actividad consuntiva o no lo hay. Es decir, lo que está viendo es si hay un consumo de agua o este consumo eventualmente no se está produciendo. La pregunta sería si desalar implica obtener de ahí elementos químicos u orgánicos para quitarle el carácter de vehículo al agua. Estaría yo considerando que el agua de mar o el agua con sales marinas tendría exactamente la misma naturaleza jurídica que el agua residual, porque tiene componentes ajenos a la propia agua, y el hecho de desincorporarlos mediante procedimientos tecnológicos implicaría quitarle el carácter de vehículo y habilitarla para ciertos usos. Sería una primera, reflexión pertinente. Lo segundo es que efectivamente la desalación está compitiendo desde el punto de vista de la gestión del agua con otra manera de generar caudales alternos, como se habló acá, o disponibilidad u oferta de agua. Es decir, tiene sentido desde el punto de vista de la política hídrica entrarle a la desalación si con eso voy a generar oferta de agua para poder habilitarla para otros usos o sustituir cierta agua que podría ser utilizada para riego, para uso industrial y dejar esa agua para uso público, urbano o doméstico. Entonces yo diría que la decisión, dependería en principio de cómo puedo crear más oferta de agua, si con un procedimiento o con otro. Pero hay una cuestión importantísima, tiene que ver con el costo de la tecnología. Desalar agua no se hace simplemente porque el valor individual que se obtiene no es equiparable al valor social de desalarla. Sería mejor socialmente tomar agua de mar, desalarla e incorporarla a ciertos usos consuntivos o no consuntivos, extraerla del subsuelo, porque el costo ambiental de extraerla del subsuelo, especialmente cuando hay condiciones de estrés hídrico, es muy elevado desde el punto de vista ambiental. En cambio, desalarla sí sería pertinente desde el punto de vista de su valor social. Sin embargo, en la medida que el valor social de desalar y el valor individual de desalar no coinciden, quiere decir que el mercado no está funcionando de manera eficiente para crear las condiciones donde el valor de la producción, el valor social de esa producción sea un incentivo o forme parte de la estructura de incentivos para alguien que lo vaya a hacer. Lo que estoy hablando es que la desalación tiene que verse en principio como una posibilidad de realizarse con fines de lucro, si es que existiera la posibilidad de incorporar ese agua a un mercado emergente, en donde efectivamente en razón del precio pudiera crearse el incentivo para seguir haciéndolo, y además crearse el incentivo tecnológico para desarrollar la innovación que permitiera reducir o abatir el costo. Reitero, si no se hace desalación de agua de mar es porque es costoso, no porque tecnológicamente no se puede. El precio del agua de metro cúbico de agua de mar está en el orden de los 20-22 pesos el metro cúbico, que es notablemente más alto que el agua, que tratar el agua residual o o reusarla o reciclarla. Entonces yo diría que el gran problema de esto es que no hay ninguna estructura de incentivos para desalar agua de mar. Entonces, en esa medida tendríamos que pensar en condiciones de una política adecuada de gestión del agua, irnos a eficientar la reparación de las fugas, la captación u otras cosas para generar disponibilidad, en virtud de que la otra vía, que es la desalación, es económicamente muy costosa y no existen mecanismos de incentivos que permitan hacerlo de manera adecuada. Ahora, ¿qué es más conveniente para el Estado? Yo diría que para el Estado representaría, más o menos lo mismo, en función de que cualquier política que tuviera respecto al agua tiene que decidirla en función de un equilibrio de tres conceptos.
Uno, el equilibrio, el costo político, el costo económico y el costo social. El costo político de seguir tomando el agua del subsuelo no es alto, como está ocurriendo, entiendo, porque no se ve, simplemente se extrae el subsuelo en condiciones legales o ilegales, y como no se ve, no hay un costo político importante. Hay un costo ambiental y un costo social, porque la disponibilidad real disminuye, pero el costo político no. Desalar no tiene un costo político importante, porque finalmente se trata de tomarla donde la tasa donde el retorno es altísimo y hay un costo del usuario infinito. O sea, la tasa de descuento de tomar agua de mar es infinita, puedo tomar toda la que sea y nunca se va a acabar y nunca se va a depreciar ese bien. Entonces no tiene ningún costo de carácter político ni social, pero sí económico y además elevadísimo. Y desde el punto de vista de la parte ambiental, tomar el agua de mar no representa el mismo impacto que tomarla de otra fuente como el subsuelo. Yo diría que lo que habría que hacer es, en todo caso, si el Estado tuviera interés en corregir esas fallas de mercado, crear un esquema de incentivos para corregir la falla, en donde el que invierte en la desalación tenga incentivos a que la pérdida de ganancia que puede obtener respecto a lo que está haciendo en relación con el costo social se pudiera compensar con algún tipo de estímulo o incentivo que lo animara a seguir haciéndolo, y entonces coincidiera el valor social del agua o el beneficio social del agua con el beneficio individual. José María Sergio, me parece que no entiendo muy bien la letra, me pregunta cuál es mi visión del rol del Estado para lograr la equidad al acceso del agua bajo qué modelo económico. Bueno, ya lo dije brevemente, mi visión sobre el Estado es una visión instrumental. Yo creo que el Estado es un instrumento que tiene que servir para que todos podamos vivir con mayor autonomía, con mayor libertad. Este es el objetivo del Estado fundamental. Si no sirve para eso, yo lo quitaría y empezaría a pensar en otra forma de organización social. Por lo tanto, una visión, digamos, garantista del Estado, cuyo objetivo es garantizar la posibilidad de que todas las personas, y especialmente aquellas personas que están en situación de mayor opresión, puedan tener acceso a determinados bienes que son una base mínima para poder desarrollar sus planes de vida, para poder tener esa autonomía y esa libertad. ¿Esto qué significa? Significa la necesidad, porque el constitucionalismo así lo ha demostrado, de limitar poderes públicos, o sea, de obligar que los poderes públicos queden limitados en sus decisiones, de tal forma que haya una serie de prioridades que obligan a estos poderes públicos a tomar sus decisiones primero con base en esta prioridad y limitar a los poderes privados. Este es, digamos, un modelo de Estado teorizado, se llama democracia constitucional, cuyo una de sus bases fundamentales es la garantía de los derechos sociales. Que los derechos sociales sean exigibles y sean justiciables ante tribunales. ¿Qué modelo económico? El modelo económico del mercado. A mí me gusta el mercado, me gusta mucho el mercado. Lo que no me gusta son los monopolios. No me gusta Suez, no me gusta Vivendi, no me gusta Aguas de Barcelona, que no permiten que haya mercados. A que se apropian de los recursos, son empresas muy potentes y que lo que hacen es acabar con el mercado, lo destruyen. Hoy intenten en México comprar un refresco que no sea Coca-Cola, que no sea Pepsi-Cola. Lo que cree que hoy tenemos mercado en México se equivoca. Lo que nos tenemos son monopolios y que impiden que haya Boeing, que haya Lulú, que haya una importante variedad, una gama de intercambio entre productores locales. Entonces el modelo es el modelo de mercado regulado, evidentemente. Y la otra pregunta es la proyección en base a mi experiencia del proceso de privatización mundial. Es una pregunta un poco amplia. Yo, con base en mi experiencia sobre el proceso de privatización mundial, podría señalar unas cosas más o menos básicas, pero es tan amplia la pregunta que habría que decir, siguiendo quizá al doctor Vicker, que en Londres, por ejemplo, en España, hay procesos de privatización que pueden estar marchando con cierta regularidad, con ciertos controles, pero que se están produciendo en países desarrollados donde hay un equilibrio mayor entre las distintas fuerzas sociales que están ahí actuando y entre los propios ciudadanos. En países del capitalismo periférico, como podría ser México, o como podría ser Bolivia, por ejemplo, o como podría ser Argentina, las crisis de agua han sido brutales. La crisis que produjo el levantamiento en Bolivia de una parte importante de las comunidades indígenas fue una crisis de agua. El caso de Cochabamba es un caso ejemplar de movilización social producido por la privatización del agua. El caso de Argentina es otro. Digamos, el caso de Argentina, cómo se produjo y lo que ocurrió, digamos, la catástrofe
producida por la privatización del agua, en la cual las empresas salieron corriendo, dejaron tirado al Estado, además se fueron a los paneles internacionales de libre comercio a presionar al Estado para que les regresaran su dinero, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay muchas experiencias, son muy variables, habrá que hacer estudios de caso, hacer análisis puntuales, creo que es difícil tener como una proyección. Lo que quizá habría que decir que sí, en general en el mundo hoy hay una tendencia hacia la privatización. El modelo económico de mercado es un modelo que no tiene ya un contrapeso en la historia contemporánea. Se cayó el muro de Berlín, se cayeron modelos socialistas, distribución de recursos a través de otras vías, y tenemos solamente el modelo de la economía de mercado. Es un modelo que tiene cosas positivas, un modelo que también produce muchas desigualdades. Aquí hay una pregunta que la formula Abril Moreno, para el doctor Sergio Ampudia, pero creo que más bien está dirigida para el doctor Correa Díaz, y dice: ¿cuál es el destino final de la salmuera en las plantas desalinizadoras actuales? ¿Qué norma de descarga se cumple? Bueno, como vimos hay tres tipos diferentes de descargas de salmuera, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta con respecto a las salmueras de desaladoras. Uno es que la composición del agua de la salmuera y la composición del agua o los elementos que contiene el agua natural de la cual se produjo son las mismas. O sea, si nosotros consideramos los elementos, los macroconstituyentes del agua de mar y los de la salmuera son los mismos, obviamente expresados en concentraciones diferentes debido a que ya se separó un caudal de agua potable de ahí. Entonces, el poder de disipación de esa salmuera en el agua de mar es muy grande porque no hay un elemento extraño a lo que es la misma naturaleza del agua de mar. Entonces, aunque se maneja eso como un elemento catastrófico, en realidad no lo es y es muy fácil de mitigar si se hacen consideraciones oceanográficas pertinentes de la zona. Las legislaciones que yo conozco, no hay una legislación que sea clara, ¿no? En todo caso, lo que indican es que se debe de promover en la mayor manera de lo posible que la descarga, si se da por gravedad, o sea, que en la menor manera posible que haya gasto de energía, que si es por gravedad mejor, que se deben de evitar afectación a zonas, a ecosistemas marinos bentónicos, y que se debe de favorecer en todos los casos una rápida dispersión, o que los focos donde se localicen no haya afectación a organismos marinos y que esos focos sean muy reducidos. Por ejemplo, en California, en la planta desaladora de Marina, en la bahía de Monterrey, las regulaciones de California y de Estados Unidos son muy estrictas en ese aspecto, y se optó por descargar la salmuera por pozos de inyección, en los cuales se hacía un pozo para inyectar el agua desalada no en el agua de mar, sino en las dunas adyacentes a la costa, lo cual generaba entonces una dispersión gradual de esa salmuera, y cuando esta salmuera alcanzaba lo que era la columna de agua del mar, estaba ya completamente diluida, o sea que el efecto a los organismos nunca se sentía, ¿no? Este tipo de descargas son viables en algunos casos, en otros no. Entonces todas estas cuestiones son de evaluación tecnológica, y en todo caso, si no hay una legislación clara en México, yo creo lo que nosotros debemos de hacer es pues ante el peligro la precaución, o sea, siempre procurar que el efecto al medio ambiente sea lo menor, o sea, que el shock osmótico que pueda causar una salmuera de ósmosis inversa se reduzca al máximo en su descarga. Y ese sería el caso. No sé. Pues si no hay nada más que agregar, agradecerles a todos ustedes su presencia, a nuestros panelistas el haber compartido su tiempo, sus conocimientos con nosotros, y muy en especial mi agradecimiento muy sentido a los organizadores de este seminario tan importante, tan trascendente, al doctor César Nava y al doctor Gerardo Iriarte. Pues muchas gracias. Muy bien,